El doctor Choza ha escrito un libro muy significativo, se ha animado a entrar en el mundo del cáncer, las emociones, y estas preguntas que los pacientes, los enfermos, las familias se formulan muchas veces: el cáncer, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Me viene a la mente la mujer de un querido amigo mío que de pronto se ve sorprendida de que haya arribado como una malignidad sobre su salud. Y leyendo una nota suya en la revista de La Nación, muy interesante, muy ilustrativa, le pedí al doctor Choza que charlemos un ratito y quería preguntarle qué lo inspiró, qué lo llevó a hacer este libro. Bueno, en realidad, desde que estudié medicina, me impresionó mucho este tema del cáncer, y me acuerdo un cirujano que era jefe de patología, profesor titular de patología quirúrgica en el Argerich, que yo estaba viendo cómo operaba en el quirófano y sacó un tumor, lo partió por la mitad y dijo: qué misterio ¿no? Y me quedaron siempre estas cuestiones. Y después, cuando empecé con el análisis y empecé a estudiar la relación entre las emociones inconscientes y las patologías, esta del cáncer fue una que me impresionó muchísimo. Y luego el hecho de analizar a una paciente con una cancerofobia me permitió explorar la relación que existía entre las fantasías que el cáncer despierta y las fantasías inconscientes que hacen que una persona se predisponga al cáncer también. Es un tema que me llevó tiempo, lo hemos estudiado con varios colegas. Hace muchos años publiqué un libro para la gente de la especialidad, pero me debía a mí mismo y a la gente de alrededor tratar de escribir un libro como este, en donde esto pudiera llegar a las personas que no necesitan tener un conocimiento médico o de la psicología para poder acceder al contenido, ¿no? ¿Sabe, doctor Choza, que le he preguntado con insistencia a dos queridos oncólogos, el doctor Gustavo Gerkovich, el doctor Ernesto Gildesa, sobre esta relación entre el mundo emocional, las rupturas, la tragedia, una quiebra económica, la pérdida de un trabajo y el cáncer? Y ellos me decían que, si bien es cierto, no está parametrizado con un rigor cuantitativo, existe la certeza de que hay detrás de ese desenlace un mundo de las emociones atrás. Sí, los oncólogos esto lo conocen bien. Ellos hablan de que cuando, sobre todo los que tienen mucha experiencia, dicen, en realidad no es casual que una persona en ese momento de su vida se enferme de cáncer. Ya fue registrado por muchos observadores la relación entre los duelos difíciles como momento de aparición de un cáncer. Y esto dejó de ser misterioso cuando se comprendió la relación que existía entre el desarrollo canceroso, su evolución y el sistema inmunitario, porque como por otro lado se conoce la importancia que tiene para el sistema inmunitario el estado anímico, que por ejemplo los estados de depresión muchas veces se acompañan de una disminución de la capacidad inmunitaria, ha dejado de ser una cuestión misteriosa de que el estado de ánimo puede influir en el desarrollo o en la eclosión de un cáncer, o en que el cáncer progrese de una manera a veces muy violenta, ¿no? Al comienzo de una entrevista decíamos, mencionando el título de su libro, el cáncer, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Son estas las dos preguntas principales. Esa es una pregunta fundamental. A ver. Todo enfermo de cáncer se la hace, aunque es una pregunta muy inquietante, muy angustiante, y entonces después de hacérsela muchas veces se reprime. Y las personas del entorno que tienen una relación afectiva también se lo preguntan, tal vez no de manera muy nítida, pero no pueden dejar de preguntarse: ¿por qué me viene a suceder ahora, no? Entonces, bueno, esto de algún modo es algo que moviliza muchísimo. El diagnóstico de cáncer, a pesar de que sabemos que hay muchos cánceres que evolucionan bien y que no todos tienen la misma gravedad. Cada vez más, especialmente lo de los niños, en mujeres. Sí, es cierto. De todas maneras, debo decir algo que no me gusta repetir, pero que es la verdad, y la verdad es mejor conocerla. Los últimos libros de
de cáncer que mencionan el hecho estadístico que a pesar de que en Estados Unidos el último año se gastó 4.700 millones de dólares en la investigación del cáncer, y a pesar que en los últimos 50 años la biología molecular ha hecho progresos enormes, todavía no se ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer, ¿no? Esto sigue siendo así. Es una de las enfermedades que más víctimas produce. Y bueno, pero de todas maneras vale la pena continuar en la brecha porque todo ayuda, ¿no? Doctor, ¿y cuál es la finalidad que usted persigue con la publicación de este libro? Bueno, a mí me parece importante que la gente comprenda de que las crisis que se experimentan en la vida, como vivir mal, sufrir, tener situaciones difíciles de resolver, tienen un costo que muchas veces se paga en salud. Afortunadamente, no todos los vivimos en enfermedades tan graves como el cáncer. Es mucho más común que tengamos enfermedades menos graves, muchas veces ni siquiera crónicas, episódicas, y bueno, pero todo eso tiene que ver con el modo en que estamos viviendo. Pero comprender que aún esto se puede manifestar en enfermedades tan graves como el cáncer es una cuestión de cultura sanitaria que creo que es necesario que se conozca. Porque es cierto que de algún modo hablar de estos temas es intranquilizante, pero también es cierto de que conocer la verdad ayuda, y cuando uno se encuentra en un camino difícil, lo peor es cerrar los ojos. Doctor Choza, ¿cómo vincula usted su experiencia médica tan prolongada, psicoanalítica? Quiero contarle a los oyentes que el doctor Choza es muy querido en Italia, donde participa permanentemente como profesor, como docente, también en grandes unidades académicas en el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos. El tema de la ausencia de alegría, de optimismo, de esperanza, también en un contexto de precarización, de incertidumbre, de pesimismo. ¿Cómo impacta su criterio eso? Bueno, eso impacta muchísimo. Lo que pasa es que no impacta específicamente sobre el cáncer. Como le decía antes, esto es algo que de alguna manera los médicos conocemos cada vez mejor. El vivir situaciones de estrés, el vivir situaciones de displacer, que a veces son inevitables, pero que pueden dar un costo grande en la salud. Por ejemplo, disminuyendo la manera en que uno se defiende de las infecciones, o, como en el caso del cáncer, de las formaciones neoplásicas, ¿no? El sistema inmunitario no solamente protege de las infecciones, también protege de las desviaciones, como las malformaciones cancerosas, ¿no? Y esto está muy influido por el estado de ánimo.